bueno, además de la falta de atribución moral, quizá lo que aquí nos importa, ¿no? Yo publiqué hace unos años, en el 2014 creo, un artículo en el que sostengo que además de quedarse él con la autoría del término, luego de que Ian falleció, que esto es algo que ya habían tratado otros autores, él lo deformó, es decir, él se quedó con la responsabilidad de trabajarlo, pero lo trabajó en forma muy confusa, vaya, y creo que por eso, por haberlo trabajado en forma conceptualmente confusa, por decirlo menos, creo que por eso la sociología y en la filosofía no se ha reconocido mucho que el término epistemología social se acuñó dentro de la bibliotecología, porque quizá algunos sociólogos y filósofos no lo sepan, como en aquel evento que les menciono que participé en el 2018, pero hay otros que sí lo saben. El problema es que saben que el término, no el concepto, el término, epistemología social, sí surgió dentro de la bibliotecología, pero no lo toman muy en serio, consideran que la propuesta de Egan y Shera no fue muy seria precisamente porque lo que más se conoce es el desarrollo posterior de Shera, que fue bastante confuso y una idea de epistemología social muy extraña. Por eso consideran que a lo mejor el término, la enunciación epistemología social, sí nació aquí, pero pues que en realidad como concepto pues no era muy sólido. El problema es que están revisando el trabajo de Shera cuando ya estaba en solitario, pero si se revisa ese artículo original con Margaret Egan, y aquí surge el carácter tan innovador de esta mujer, esa idea original de epistemología social de Margaret Egan tiene una conexión muy fuerte, por ejemplo, con trabajos de otras mujeres que están haciendo epistemología social. No solamente es una justicia para ella, sino es una justicia para el desarrollo teórico dentro de la bibliotecología, que además es un problema porque se ha pensado que tradicionalmente la bibliotecología no hace trabajo teórico y que por eso es necesario que disciplinas como nosotros, que en algún momento, que es algo con lo que está lidiando hoy la archivística, fuimos una ciencia supeditada a la historia, todavía incluso ya no, pero en los sistemas de clasificación, por ejemplo, la archivística sigue apareciendo como, no aparece, por ejemplo, en el sistema de LC, no aparece en la letra Z, junto con otras ciencias de la información, sino aparece me parece que en CD eh, sigue apareciendo como una ciencia auxiliar de la historia, junto con la numismática, la heráldica, la diplomática, la paleografía. Entonces, pues esto es una justicia, creo yo, frente a la historia intelectual de una mujer, pero también es restituir una injusticia para una disciplina, que en este caso es la bibliotecología, que además me parece que es una cosa muy útil para también restituir el papel de desarrollo teórico que se ha tenido dentro de la bibliotecología. Porque si bien la bibliotecología tiene un largo camino de desarrollo teórico, a veces ha quedado pues dejado, se deja muy de lado. Y me parece que este reconocimiento, aunque sean varias décadas después, de que el término epistemología social, no solo el término, sino el concepto, fue creado dentro de la bibliotecología, restituye el papel tan importante, porque hoy, por ejemplo, se menciona que, bueno, la bibliotecología, es que Miranda Fricker, que es la epistemóloga social contemporánea que les menciono, es que Miranda Fricker en algún momento ha mencionado que lo que ella trabaja, porque lo hace mucho con el término información, podría serle de utilidad a algunas disciplinas como la bibliotecología. O sea, la bibliotecología podría acercarse a la epistemología social, pero tal vez lo que ella no sepa es que la epistemología social nació de la bibliotecología. O sea, no nos estamos acercando a un campo extraño. Nació dentro de la bibliotecología.
Ujú. Y para los que piensan que es que recurrir a la epistemología social es recurrir a lo que me de otras disciplinas, no, porque esta nació dentro de la bibliotecología. Repito, la epistemología social, como la diseñó Margaret Egan, tiene muchos puntos en común, casi genealógicos, con lo que hoy hacen filósofos como Luciano Floridi o epistemólogos como Miranda Frick. Bueno, reitero, repito, la idea original de Margaret Egan es muy similar a lo que hoy trabajan algunos autores y algunos autores desde la epistemología social. Es decir, la idea original de Margaret Egan en los años 50 del siglo pasado fue muy innovadora, pero al fallecer en forma prematura a los 53 años, su coautor, su colaborador de muchos años, Jesse Shera, emprendió el trabajo que ambos realizaron juntos, quizá a partir de la idea original de ella, que él más o menos le ayudó a sistematizar, y que después, cuando ella fallece, él continúa difundiéndola, pero en forma no tan fiel a la idea tan innovadora y genial de ella, no de la misma manera que ella, que fue la autora original. Y buena parte de la fundamentación, el problema es que también mucha parte de la fundamentación teórica de la bibliotecología en años posteriores siguió las pautas de la epistemología social confusa de Jesse Shera. Y de ahí se puede explicar también muchos prejuicios epistémicos que todavía se mantienen en la bibliotecología. Si bien la teoría de Shera estaba mal planteada, ¿por qué tuvo éxito? Me refiero a esa epistemología social que él deformó de la idea original de Egan. ¿Por qué tuvo éxito en la bibliotecología? Tuvo éxito porque se engarzó y se reforzó con los principales vicios pragmáticos, los principales prejuicios identitarios que hoy continúan en la comunidad de bibliotecarios. Hoy siguen existiendo posturas dentro de la bibliotecología que increíblemente tienen foro, que defienden cosas que a veces rayan en patrañas, pero que tienen cierta aceptación en en algunas ventanas un tanto marginadas, porque refuerzan los vicios y las incomprensiones de los interlocutores, que es un poco por lo cual entendemos que a veces los discursos políticos o los discursos de superchería tienen éxito, tienen mercado, si lo quieren ver en esa forma. Y no me equivoco, creo, al decir tienen mercado, porque también algo que ocurre en el mundo académico es los autores marcan, los académicos de coto, ¿no? De secta, de aceptación en ciertos círculos. Y el problema es que esa clase de dinámicas tipo caverna de Platón, pues no contribuyen realmente a, lo vimos un poco, no tanto, debimos haberlo con mayor profundidad la semana pasada, pero esto no contribuye, ese ensimismamiento, no explorar el mundo, no comprender el mundo pese a todas las dificultades que esto pueda representar, sino quedarse simplemente con la parcela tan reducida del mundo dentro de una caverna. Y desde luego la teoría que podemos diseñar y que funciona para explicar en el mundo tan acotado que es una caverna, pues desde luego tiene éxito inmediato, porque los fenómenos dentro de una caverna son muy acotados, pero no funcionan para la realidad y por eso el contraste tan violento con la realidad a esa clase de grupos les resulta pues sumamente incómodo, por decirlo menos. Pero bueno, está claro entonces que a pesar de los mejores esfuerzos de Jesse Shera, eh, pues Egan en gran medida ha sido pues eliminada de la historia del desarrollo de la idea de la epistemología social e incluso tiene un lugar secundario en el panteón de autores de la bibliotecología. Sin embargo, mi percepción es que pues Egan nos dejó un legado que merece un mejor tratamiento, que es algo por lo cual he estado
bregando en los últimos años. No es un esfuerzo únicamente de esta clase. Les traigo un recuerdo mío, quiero decir, de antaño, precisamente por allá del 2014, en el encuentro, este es en el aula magna de la facultad, 2014, se van a hacer 8 años. Esto debe haber sido como por ahí de septiembre, principios de septiembre o finales de agosto de 2014. Estamos ahí en el aula magna. Esta es la profesora Oralia, que no sé si siga dando fundamentos de la bibliotecología. Y bueno, pues ahí verán lo que estaba yo exponiendo, que es la epistemología social de Margaret Elizabeth Egan y la filosofía de la bibliotecología. Y de esa ponencia, pues salió el artículo que hace rato mencioné. Bueno, para continuar, pues me parece que pues no había mejor tema para tratar esta semana, pues no solo porque tiene lógica secuencial con la clase de la semana pasada, sino porque se cruza, sí, con el Día Internacional de la Mujer y porque la próxima semana, el lunes, pues es también natalicio de Margaret Elizabeth Egan. De hecho, este es un buen ejemplo también para pasar a temas más específicos de la clase, ¿no? Los métodos de investigación, tanto los cualitativos como los cuantitativos. A ver, al intentar determinar la naturaleza y el alcance de la influencia intelectual de Egan sobre Shira, han hecho algunos autores, para demostrar que el término epistemología social realmente era de Egan y no de Shera, podríamos tratar la idea de la epistemología social como una especie de estudio de caso, pero desde luego existen varias dificultades inherentes a la realización de una historia intelectual de este tipo. Supongamos que deseáramos recopilar evidencia que nos permitiera aceptar o ignorar la afirmación de que es a Egan en lugar de a Shera a quien debemos agradecer por originar el concepto de epistemología social. Por un lado tendríamos al propio Jesse Shera omitiendo el crédito durante muchos años a Egan. También tenemos lo que podemos pues inferir es el orden de los nombres en la declaración de autoría adjunta de ese artículo, ¿no? Que recordarán ustedes que es primero Margaret Egan y después de Shera, ¿no? Fueron coautores de 11, a ver, además fueron coautores de 11 publicaciones, ¿eh? Y en 3 de esos casos, Egan fue la autora principal, la primera autora y por ende la autora principal. Por otro lado, tenemos también el hecho de que fue Jesse Shera y no Egan quien revisó y desarrolló los temas del artículo en múltiples ocasiones posteriores al fallecimiento de Margaret Egan. Pero entonces, ¿qué métodos tenemos a nuestra disposición que puedan proporcionar más pistas sobre la naturaleza y el alcance relativo de la deuda que la bibliotecología tiene con Margaret Egan por su contribución a su fundamentación teórica? Vamos a ver esto a partir de un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Desde luego vamos a empezar con el cuantitativo, ¿no? A ver, tal enfoque pues nos llevaría a lo que diría cualquier bibliómetra sería, pues vámonos a un análisis de citas, ¿no? En el cual pues la cita identidad, esté formada por el conjunto de autores citados en las publicaciones escritas por Egan. A ver, es que aquí habría 4 grupos. Y los artículos firmados de manera conjunta por Margaret Egan y Jesse Shera, pero donde Egan aparece como primera autora y después Jesse Shera, es decir, el grupo Egan y Shera, ¿no? Y que se contraste con las identidades formadas por el conjunto de autores citados en publicaciones escritas como Shera Egan, es decir, donde publican en forma conjunta, pero primero aparece Jesse Shera y después Margaret Egan. Y luego solo aquellos trabajos publicados por Margaret Egan, digamos en solitario, y los trabajos de Jesse Shera en solitario. O sea, Egan, Shera, Shera, Egan, Egan sola, Shera solo.
¿Mm? Si se encontrara que ese conjunto Egan y Shera es similar al conjunto solo Egan, o sea, los trabajos que publicaron juntos con Egan como autora principal, y lo comparáramos con el grupo de artículos donde solo está ella, pues podríamos llegar a la conclusión de que el orden de los nombres en la declaración de autoría pues refleja con precisión el peso real de la contribución de los dos autores individuales en publicaciones en coautoría, o incluso, pues dependiendo de la fuerza de esta similitud, que los artículos firmados como Egan y Shera, pues deben tratarse más como artículos de solo Egan, que como artículos verdaderamente de autoría conjunta, ¿no? Esto es muy similar a la autoría repartida en los Beatles, ¿no? Que casi en forma democrática dijeron, pues todo lo que hayamos escrito John Lennon y Paul McCartney, pues se va a firmar como John Lennon y Paul McCartney, aunque se sabe que hay canciones, desde luego, que son más de Paul McCartney, por no decir en forma exclusiva de Paul McCartney, estaban dedicadas a algunos miembros de su familia, y otras pues eran más de John Lennon, que además era identificable el estilo lírico, no solo musical de ambos. Pero bueno, en forma democrática decidieron, pues también por cuestiones económicas, que se repartiera la autoría de esa manera. Cuando hay grupos de investigación y de colaboración, pues a veces sueles incluir a todos o a la persona con la que estés colaborando, aunque su trabajo haya sido realmente marginal, pues simplemente lo pones como autor secundario. Ese es un fenómeno muy común. Sin embargo, digamos que la posible confiabilidad de este análisis cuantitativo, o sea, un análisis de citas por medio de patrones de comportamiento, pues tiene varios bemoles. Y uno de ellos es que se ve socavada por la falta de datos para comparar, ¿no? Egan y Shera estaban escribiendo en un momento en que la contribución típica, ¿no?, a la erudición del bibliotecólogo estaba respaldada por una multiplicidad, o mejor dicho, no estaba tan respaldada por notas al pie. Y ahí también hay una diferencia. A ver, en los trabajos de Egan sí hay muchas notas al pie, y en el de Jesse Shera no tantas. De hecho, en todas las publicaciones donde aparece como autora única, incluidos sus textos para conferencias, el único nombre que se repite en las citas de Margaret Egan es John Dewey, que es un filósofo de la educación muy conocido, muy importante en el siglo XX. No confundir con Melville Dewey, ¿no?, el autor del sistema de clasificación decimal que lleva su nombre. A ver, si esa es otra forma también, es un análisis de cita más cualitativo, de hecho. Si bien, a ver, creo sería ciertamente interesante determinar si los orígenes del propio interés de Shera en ciertos escritores como John Dewey, Talcott Parsons, Kenneth Boulding, se pueden rastrear hasta pues, la presentación que él hizo de Egan en su trabajo, en ese diccionario biográfico. Yo creo que la escasez de datos de citas impide que uno saque, por lo menos con cierta confiabilidad, cualquier conclusión sobre la autoría de los artículos, pues más allá de los que normalmente podríamos hacer aquí en cierta forma en cierta forma, pues un tanto atrevida, eh, no sin mucha evidencia. Estamos hablando apenas de los métodos, de la aplicación de métodos cuantitativos. Bueno, uno, que es el análisis de citas, porque hay otros, por ejemplo, otro tipo de enfoque cuantitativo, pues involucraría un análisis ya no de citas, pero sí de acoplamientos de publicaciones. A ver, no acoplamientos determinados por la representación de documentos como conjuntos de citas, sino documentos como conjuntos de palabras, frases o atributos, a veces estilísticos, ¿no? Creo que esto es un poco parecido a la ley de Bradford, ¿no? A ver, el atractivo potencial de dicho método se ve contrarrestado por las consideraciones relacionadas con la conveniencia de que los textos de los artículos estén disponibles en formato digital, y ninguno de ellos está actualmente disponible en formato
electrónico, por lo menos costo de volver a teclear los textos para este propósito en particular, pues lo harían casi un esfuerzo prohibitivo. Por lo tanto, vayamos al análisis cualitativo. Y para ello, en primer lugar, ¿qué podríamos hacer o cuál sería un tipo de análisis cualitativo para demostrar la autoridad del término y del concepto de epistemología social? Podrían consultarse los registros de archivo existentes, por ejemplo, en las colecciones de documentos personales, la correspondencia y también los registros institucionales que se almacenan en los archivos asociados con los lugares de trabajo de Margaret Egan, sobre todo la Universidad de Chicago. Por ejemplo, las entrevistas orales. Recuerden que tenemos una unidad en el temario sobre historia oral más adelante. Yo creo que nos va a tocar en abril, o sea, el próximo mes, quizá finales, pero tenemos la Semana Santa. Posiblemente empezaremos con esa unidad a finales de abril.